Entonces seguimos en este segundo segmento y yo les preguntaba, cuando terminamos digamos, el momento pasado, les preguntaba, ¿les suena algo la fecha y les suena algo, les recuerda algo las siglas de la clase pasada? Profe, ¿no fue cuando fue la separación del taller y la oficina? Exacto. ¿Te acuerdas de de las conferencias que dictaron dos señores llamados Town y Metcalf? Que yo les dije, estas dos conferencias son muy interesantes. ¿Te acuerdas que en la clase pasada yo les dije, veamos unas fechas que son importantes? Y había una fecha que era 1886 y les dije, en una convención que hubo en este año, hubo dos personas, Town y Metcalf, los dos llamados Henry Town y Henry Metcalf, que les dije, propusieron cosas muy interesantes. Una fue la separación del taller y de la administración, que les dije no es materia de este curso, pero les dije que bueno que ustedes en algún rato busquen investiguen acerca de Town y de Metcalf porque les va a ser interesante para el curso. Bueno, se trata de la misma convención. En la misma convención, en la misma convención, o sea, el mismo grupo de ingenieros que el mismo año estaban reunidos cuando Town y Metcalf dieron aquellas charlas, la conferencia central fue la de Taylor. Bueno, ahí lo tienes. ¿De qué manera Taylor se hace conocido? Bueno, imagínate en 1886, no, habría que buscar en qué lugar se hizo esa convención. Ese dato no lo tengo, pero me imagino que habrá sido en algún salón de hotel en alguna ciudad grande en Estados Unidos. Bueno, imagínate cuántos ingenieros habrá habido reunidos en esa convención. Ciento y pico, 200 ingenieros, bueno, ya está, ya lo tienes, ya lo tienes. De ahí en adelante, cada uno de esos ciento y pico de ingenieros sale a sus empresas a aplicar esto, a proponer esto. Entonces, de esa manera, Taylor se hizo conocido, o sea, porque como esto lo presento y lo discuto precisamente porque normalmente uno como que se interroga eso, pues, ¿no? ¿Y de dónde salió Taylor? Pues, bueno, de aquí, pues, precisamente. En cuestión yo diría, de unos 5, 6, 8 años a partir de esta fecha, 1886, ya muchas organizaciones y muchas grandes empresas, muchas grandes industrias en Estados Unidos estaban ya aplicando estos criterios y aplicando estas propuestas de calculabilidad y estas propuestas de eficiencia de Taylor. Tan es así que fíjense, 9 años después lo vuelven a invitar en una siguiente convención de la ASME, lo vuelven a invitar 9 años después para presentar una nueva ponencia, método para obtener una productividad máxima. Nada más vean el título, nada más vean el título. Método para obtener una productividad máxima de los obreros. Bueno, ahí está, 9 años después de la primera, ya era Taylor, pues ya está proponiendo sus recomendaciones y proponiendo sus principios. Eso es, ahí lo tenemos. Entonces, en función de esto, vamos ahora sí a ver cuáles fueron las propuestas de Taylor, qué cosa propone. Pero antes, permítanme también resolver otra duda. Fíjense que nosotros lo presentamos a él como ingeniero, pero ustedes recordarán que él dejó los estudios de Derecho porque tenía, digamos, problemas con la vista. Entonces tú me vas a preguntar, ajá, y si dejó los estudios de Derecho para estudiar para abogado, ¿cómo es que lo conocemos como ingeniero? Es que Taylor, a pesar de todo, él siguió estudiando en la noche. O sea, él trabajaba de día y se hizo ingeniero haciendo cursos nocturnos. Y luego, ya siendo ingeniero graduado, digamos, ya siendo ingeniero profesional, ya no era ni siquiera jefe de un grupo de obreros, ahora era ingeniero jefe en una gran empresa metalmecánica en Pensilvania. Ya como ingeniero jefe, fíjate la lógica, si como supervisor de obreros descubrió lo que descubrió y propuso el que si los tiempos y movimientos produjo, perdón, pensó los tiempos muertos, no sé cuánto, ahora imagínatelo como ingeniero jefe de la compañía siderúrgica. Obvio, ya como ingeniero jefe, él aplicó
sus propuestas. Ya no era que las pensaba, ya no era que se le ocurrían esas cosas, sino como ingeniero jefe responsable de la compañía siderúrgica, él desarrolló los métodos, desarrolló sus innovaciones y por supuesto, como ya lo vimos en la clase pasada, como era una época de muchos descubrimientos tecnológicos y de muchos, digamos, avances tecnológicos, él inclusive utilizó esos avances tecnológicos y como que los incorporó a su propuesta. Entonces ya ahí estuvo, pues ya Taylor no era simplemente el obrero que pensaba cómo mejorar el trabajo, sino el jefe de ingenieros de la gran compañía que aplicó sus principios en la compañía y después, por supuesto, eso se habrá replicado a muchas otras empresas de metalmecánica. Entonces, veamos ya, habiendo conocido al personaje y habiendo entendido, digamos, cuál era la manera de pensar y cuál era, digamos, la manera de ser de Taylor, ahora sí vamos en concreto a conocer qué era lo que él proponía. Vamos a ver cuáles eran sus premisas. Antes de ver cuáles eran sus propuestas, veamos cuáles eran las premisas. Recuérdense que cuando las premisas son las proposiciones que uno presenta para concluir un argumento. O sea, yo tengo una proposición A, una proposición B, y en función de esas dos premisas, dado que existen esas dos premisas, entonces yo concluyo que, o sea, uso las premisas como proposición previa para argumentar la conclusión o para montar la conclusión. Bueno, vamos a ver cuáles eran las premisas de Taylor. Las premisas de Taylor, en principio, era que el ser humano en la industria, o sea, la conducta humana, el comportamiento del humano, digo en general, pues no digo humano de ser humano, pues, no me refiero a hombre, mujer, etcétera, sino del ser humano. En la empresa, él dice, produce derroche, o sea, produce gastos, es ineficiente. ¿Por qué? Porque básicamente porque los obreros son holgazanes, los obreros son flojos, trabajan con holgazanería, trabajan con flojera. Pero de nuevo, les digo, esto como premisa, ¿así? O sea, estas no son las conclusiones de Taylor, ni son las propuestas de Taylor, estas son simplemente sus premisas, sus supuestos. O sea, dado que ocurren estas premisas, o sea, dado que ocurren estos elementos, ya vamos a ver qué propone. Entonces, él dice, como premisa, como les digo, que el obrero en principio es holgazán, que el obrero en principio es flojo. No se preocupe, Vaninia, tantas veces necesita entrar, yo le doy entrada. Es flojo el ser obrero por diferentes razones. Una primera razón, porque él dice, Taylor, que el hombre, de nuevo, el hombre no el hombre versus mujer, sino el ser humano, pues el ser humano tiene una tendencia natural a no apurarse. O sea, Taylor es de los que pensaba que en lugar de aquel dicho que dice no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Taylor pensaba que en general el ser humano como obrero, o sea, el ser humano en trabajo de obrero, por el contrario, piensa que para qué apurarse si lo puede hacer mañana. En fin, además de que hay, según Taylor, otra tendencia natural de los obreros de compararse con los otros. O sea, de los obreros decir algo así como que, bueno, si el otro no se está matando, si el otro no está haciendo las cosas con rapidez ¿para qué lo voy a hacer yo? O sea, bueno, en función de esa tendencia del ser humano de no hacer las cosas con rapidez digamos, de no hacer lo mejor que lo hace el compañero, él dice, los seres humanos, los obreros en el trabajo son normalmente flojos, holgazanes. Y además hay otros elementos, como los presenta él acá. El último que les presento en la lista, la ambición. Él dice, no se aprovecha la ambición personal. Y por eso es que con respecto a este aprovechamiento de la ambición, él propone lo que ya acabamos de hablar, el salario a destajo. El pagar por tanto producido. Él dice, bueno, si los obreros son ambiciosos, si los obreros quieren ganar más, bueno, estamos mal aprovechando esa ambición. Aprovechémosla diciéndole al obrero que él puede, digamos, satisfacer esa ambición de ganar más, produciendo más. Si produce más, gana más.
Eh, es un paralelismo con la situación actual, dice Varinia. Si el otro se pone la mascarilla, ¿para qué me la voy a poner yo? Exacto, sí, tal cual. Es igual. Pero en términos, digamos, de la comparación de uno con el otro, pues, ¿no? Y en términos de trabajo, tal cual. Y lo otro que propone Taylor como premisa, de nuevo, como premisa, él supone que en las organizaciones hay unos métodos ineficientes. O sea, que los métodos que ya los conocemos porque ya entendemos qué fue lo que propuso Taylor. Métodos para dividir el tiempo, métodos para cronometrar el tiempo, métodos para controlar el desperdicio, métodos para controlar la pérdida de materia prima. Él dice que además, digamos, de todos estos elementos, que hay métodos ineficientes. Y entonces, en función de estas premisas, en función de estos supuestos, es que Taylor presenta sus grandes propuestas, sus grandes recomendaciones técnicas, que es lo que se conoce como el Taylorismo. O sea, toda la literatura sobre teoría organizacional y la literatura sobre pensamiento organizativo que discute a este pensador inicial, este pensador central que fue Taylor, llaman a sus propuestas, a sus recomendaciones, las llaman el Taylorismo. Bueno, el Taylorismo es estas recomendaciones técnicas. Taylor recomienda, primero, dividir el trabajo entre programadores y ejecutores. ¿Se acuerdan de la eh, presentación de Town en aquella convención cuando decía separación del taller de la planta, o sea, perdón, del taller de la oficina? O sea, una cosa es el taller donde están los obreros haciendo el trabajo y otra cosa es la oficina donde están los administradores pensando. Bueno, fíjate, esto es una recomendación de Taylor, dividir el trabajo entre quienes programan y entre quienes ejecutan. ¿Eso qué quiere decir? Quienes programan. ¿Te acuerdas todo lo que él ya ha propuesto en términos de dividir el trabajo, cronometrar el trabajo? En función de esa división cronometrada del trabajo, ¿cómo pago? Bueno, eso no lo va a hacer el obrero. Eso lo hacen los programadores, los que programan qué es lo que hay que trabajar, en cuánto tiempo, con qué secuencia, cómo pago eso. Bueno, y él propone esa división del trabajo entre los programadores, que obviamente están en la oficina, y los ejecutores, que son los obreros haciendo el trabajo en la planta. Otra de las recomendaciones técnicas de Taylor es que entonces, él dice, el personal habría que seleccionarlo en función de esa división del trabajo. O sea, escoger a los mejores programadores para que sean los administradores y digamos, los que hagan el diseño de los puestos y el diseño de la planificación de la producción, y los mejores ejecutores para que sean los mejores obreros que manejen las maquinarias. La tercera recomendación, ya la conocemos, es la de la estimulación de la ambición personal por vía del salario a destajo, por vía del pagar en función de lo que tú produces. Y además de esas tres recomendaciones técnicas de las que ya les he hablado, división del trabajo, selección de personal y estimulación de la ambición, sus famosos métodos de trabajo. O sea, si algo llamamos el Taylorismo, es precisamente estos sus famosos métodos de trabajo. En esos métodos de trabajo, que, atención, no los presentamos todos en la clase porque son varios y creo que no tiene sentido llegar al detalle de presentar uno, otro. Les presento tres y les digo, entre varios otros, pero ustedes tienen el propio libro de Taylor en sus lecturas. O sea, yo no les di otro libro, sino el propio Taylor. O sea, no les di un comentarista ni un libro en general, en general de teoría de organización. Les di el propio libro de Taylor para que lean a Taylor original. O sea, ahí lo tienen. Ahí tienen todas sus propuestas y tienen todos sus métodos y tienen hablado por él, o sea, escrito por Taylor en primera persona. Pero no los vamos a ver en clase porque, no, como les digo, no tiene sentido dedicar demasiado tiempo en ver una cosa que es tan demasiado detallada. Entonces vamos a ver solamente estos tres. El primero, de nuevo, que ya lo hemos conversado, el estudio de tiempos y movimientos. Dividir el trabajo
en pequeños segmentos, ni siquiera en pequeñas tareas. O sea, una tarea, dividirla en pequeños movimientos, en pequeños movimientos musculares, o inclusive, o sea, en pequeños movimientos, y para cada pequeño movimiento, su medición cronometrada de tiempo. ¿Cuántas fracciones de segundo dura eso? A partir de ese método de trabajo que propone Taylor, que es el estudio de movimientos y tiempos, surge el segundo método de trabajo, que es la estandarización. O sea, obviamente, si ustedes piensan en, en, en la división de movimientos y el cronometrado de esos movimientos, y ustedes se imaginan, o sea, cerremos los ojos e imaginémonos obreros trabajando con movimientos definidos y con tiempos cronometrados, obviamente eso nos lleva a estandarización. O sea, todos los obreros moviéndose de igual manera, todos los obreros trabajando al mismo ritmo, todos los obreros haciendo el mismo movimiento, todos los obreros haciendo el mismo esfuerzo con los músculos, todos los obreros trabajando de manera estándar. Y por supuesto, de manera estándar, al lado de una máquina, porque recuérdense que estamos en el momento del surgimiento de la segunda revolución industrial, el surgimiento de la máquina de motor. O sea, no es el obrero haciendo esos movimientos estandarizados porque está en vuelta a la idea del taller artesanal, porque está en su taller artesanal él trabajando solo, no. Es la estandarización del obrero con la máquina, es la conversión de lo mecánico que es la máquina en el obrero que se convierte también en algo mecánico. O sea, el obrero pasa a ser una máquina de carne y hueso pegada de la máquina que está haciendo movimientos estándar, el mismo movimiento, que dura el mismo tiempo, así de manera estandarizada. Y el tercero de los métodos de trabajo que quiero proponerles, como les digo, hay varios otros, pero no tiene sentido que llevemos la clase a este nivel de detalle. El tercero que les voy a proponer es el de los famosos 8 capataces funcionales. Que cuando nosotros hablamos de 8 capataces funcionales, la gente se asusta porque dice que esto es imposible, o sea, que eso implicaría una lógica de pirámide que no bastaría la población de todo el mundo para hacerlo, porque la gente piensa en principio, cuando uno habla de que un obrero tiene 8 capataces funcionales, se imagina uno que un obrero tiene 8, pues el siguiente obrero tiene sus 8, llevan 16. No es así, realmente son 8 capataces funcionales que cumplen 8 funciones. Las 8 funciones son estas. Hay un capataz inspector. Vean, aquí están las 8 funciones. Hay un capataz inspector. Ese capataz inspector da instrucciones, pero ese capataz inspector le da instrucciones a un grupo de obreros. No es que un obrero, un capataz, sino ese uno de los 8, el capataz inspector, ese le da instrucciones a un grupo grande de obreros. Por ejemplo, el capataz jefe de cuadrilla, que tenemos acá, el jefe de cuadrilla, que es el que está pendiente de los movimientos, o sea, el que está cuidando que el movimiento que se haga sea el movimiento correcto. Bueno, él es jefe de cuadrilla de un grupo de obreros. Y el capataz de rapidez, que no es el que se ocupa de los movimientos, sino que es el que está controlando el reloj, controlando el tiempo, cronometrando el tiempo, el que está manteniendo la velocidad, bueno, ese capataz de rapidez es capataz de rapidez de un grupo de obreros también. Bueno, aquí tienes los 8 capataces. Entonces, fíjate, en la lógica de Taylor, si los leemos uno por uno, fíjate en la lógica de Taylor, cómo Taylor divide en términos de hacer el máximo posible de disciplina por parte del trabajo del obrero. Fíjate cómo divide las funciones, por eso lo llamamos capataces funcionales. Fíjate cómo divide las funciones de la supervisión. Fíjense, lean conmigo. El que da instrucciones, el que hace la programación de lo que vamos a hacer, el que sigue, digamos, la obediencia y la disciplina, el que está pendiente de cuánto rindió cada obrero para ver cuánto se le va a pagar en función del destajo, el que está pendiente de los movimientos, por la división de los movimientos, el que está pendiente del cronometrado, de la velocidad, el que está pendiente de las secuencias, o sea, cuando estamos hablando de secuencias es no el movimiento de un obrero ni el tiempo de un obrero, sino cómo el trabajo de un obrero pasa al siguiente obrero, pasa al siguiente obrero, pasa al siguiente obrero y así se va haciendo. O sea, como la cadena de producción del Fordismo.
que es precisamente, se le llama el capataz de circulación, porque él es el que está cuidando cómo la pieza elaborada va circulando por la cadena de producción mientras los diferentes obreros le van haciendo. Y el capataz de reparaciones. El capataz de reparaciones era el que ayudaba con el ajuste de la máquina, pero con la circunstancia de que cuando la máquina se dañaba o se rompía o se accidentaba, era el mismo obrero el que reparaba su máquina. El mismo obrero reparaba la máquina, pero por supuesto supervisado por el capataz de reparaciones, el capataz que cumplía la función de ajuste de la máquina. Bueno, esto es el Taylorismo, esto es Taylor. Taylor publica su obra central, que como les repito, es el libro que ustedes leyeron, es el libro que está en el tema de hoy en módulo 7, que está asignado para la lectura de hoy, es el libro de Taylor. No estamos leyendo a cualquier otro comentarista, sino al propio Frederick Taylor en su puño y letra. Publica en 1911 su obra central, Principios de Administración Científica, y luego en 1912 él creó una sociedad para el fomento de la ciencia de la dirección, que luego de su muerte, cuando murió, los discípulos, o sea, los seguidores de Taylor, la llamaron Sociedad Taylor, Taylor Society. Bueno, esto es entonces Taylor, este es el Taylorismo, y con esto terminamos con esta lámina con la que vamos a terminar, no todas las clases, pero por lo menos mientras estemos en estas primeras semanas viendo autores, vamos a ver esta lámina, porque esta lámina es la que nos lleva, como lo conversamos en la clase pasada, es la que nos lleva la línea de tiempo de nuestro curso. Fíjate en qué momento estamos. Estamos en la organización clásica, racional, mecánica, de comienzos del industrialismo, de comienzos del capitalismo, viendo a Taylor. Luego la clase que viene veremos a Fayol. Luego la clase siguiente ya veremos, digamos, dentro de 2 miércoles. El miércoles que viene veremos a Fayol. Y el miércoles de más arriba ya veremos a Elton Mayo, y ya así vamos avanzando digamos, en la línea de tiempo de nuestro curso. Bueno, pero esto es entonces lo referente a Taylor. Fíjense ustedes qué personaje tan interesante, qué personaje digamos, tan rico de estudiar como persona y claro, como les decía hace unos minutos, ya, para luego pasar ahorita a abrir los micrófonos y hacer los comentarios de la clase, pero como les decía hace unos minutos, es muy cómodo para uno, con la comodidad que nos da esta calidad de vida 2020, criticar a Taylor diciendo, oye Taylor, qué horror, como tú tenías a los obreros, tú sabes, como máquinas haciendo trabajo estandarizado así, pero es que era la manera, yo no me imagino que hubiera en aquel momento del surgimiento de la industria que hubiera ocurrido o que hubiera surgido otra manera de pensar, sino esta era la manera, era lo que era. Bueno, entonces, por mí hemos terminado, pero vamos entonces a abrir los micrófonos o el chat para que nos escuchemos entonces. ¿Qué les parece la clase de hoy? Por supuesto, no me queda duda de que todos ustedes o todas ustedes ya conocían a Taylor por su profesión de origen o porque habían estudiado algo de él o habían leído algo de él, pero en todo caso, ¿qué les parece la clase de hoy? Todavía, antes de cerrar, todavía no pensemos en comunicación, o sea, no pienses como comunicador organizacional, no pienses cómo comunico a Taylor, no, simplemente situémonos, primero situémonos, pero ¿qué piensan de Taylor y qué piensan del surgimiento de la organización? Porque si somos comunicadores organizacionales, esa organización para la cual nosotros comunicamos es esta, o sea, estas son nuestras bases, estos son nuestros orígenes, y este es el comienzo de la historia, pues así comenzó el mundo en términos industriales. Entonces, bueno, soy todo oídos. Si quieren ustedes abrir los micrófonos o conversar por el chat, estamos a la orden. Varinia por el chat dice, el tipo era realmente un ingeniero industrial, se afanó por mejorar los procesos con todas las consecuencias que tiene la competencia versus la cooperación. Sí, claro. O sea, hoy día la manera de entender el mundo es la manera de cooperación por redes, pero la manera como la veía Taylor era una manera de competencia
para fomentar esa manera como él veía el mundo, la manera de estandarizar. Bueno, adelante, soy todo oídos. Buenas. Ana, Patricia está hablando. Sí, ay, no sé Patricia, quién va adelante. primero. Y Ana tiene la manito levantada, ya vamos con Ana. Patricia, adelante, cuéntanos, cuéntanos. Ah, bueno, con respecto a la clase, realmente me gustó. Siento que fue muy Si tienes técnica. cámara, podemos compartir un poco de cámara también, porque... Ay, profe, estoy ¿Qué pasó? destrozada. No te has maquillado, discúlpame. No, tengo el cabello en su Ay, no te has peinado. Sorry, es que mi No cabello ya se digo, está alborotando. como ustedes se despiden todas, ¡ah!, haciendo una bulla al final de la clase. Cualquier día esto hacemos la ola, en lugar de decir, como usted. No, para la próxima sí me arreglo. Bueno, pero no importa, no importa. Adelante, cuéntanos. Bueno, que por lo menos lo que yo reflexiono con todo lo que hemos visto es que más allá del aspecto organizacional, me hace pensar en cómo fue la calidad de vida para los obreros, Claro, porque tenían que responder acorde a lo que un tercero, que es su jefe, o bueno, aquí los diferentes líderes de jefes de departamento, les estableciera. Y no todo el tiempo un obrero o una persona va a amanecer con las facultades adecuadas para poder realizar un trabajo. claro, Unas veces gripe o, no sé, amanece mal por X y Y claro. y tenía que responder al momento. Sí, no, Siento que para esa época debió haber sido muy duro. y no solo responder al momento, sino que tienes que, como te digo, para Taylor el obrero es una máquina. O sea, tú no te puedes cansar, no puedes tener ganas de hacer pipí, no te puede doler los brazos. Tú eres una máquina pegada de la máquina, haciendo unos movimientos absolutamente estandarizados en tiempo y en movimiento, o sea, cronometrados en movimiento. Mueve, 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 todo el tiempo haciendo lo mismo. O sea, realmente, Yo realmente soy un rudo, poquito mala con las fechas, como tú pero dices, una realmente pregunta, rudo, rudo, rudo. este, Pero ¿en qué también, momento? como tú lo Ajá. dices, es lo que yo acabo de decir hace unos minutos. No por ello lo critiquemos, por favor, no por ello No, no, claro que no. no, no, o sea, Pero, era la manera, pues, o sea, la manera de comprender la vida y comprender el mundo en aquella época. pero ¿Qué una decía? pregunta, ¿en qué momentos fue que se dieron por lo menos no sé cómo se dirían, pero alzamientos con respecto a esta forma de trabajo? Que creo haberlo visto, no sé si fueron películas, que hubo alzamientos de obreros exigiendo una mejor calidad de trabajo, pero no, eso sería de mucho tiempo después, ¿no? Sí, Del sí, o terrorismo. sea, sí había huelgas y sí había, digamos, Ajá, bueno. protestas, pero la fuerza sindical no era suficiente digamos, como para lograr así cambios en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, en aquel momento se trabajaba 6 días a la semana, se trabajaba hasta el sábado, se trabajaba 10 horas diarias. O sea, no había digamos, fortaleza en los gremios y en los sindicatos y en los movimientos de obreros como para hacer eso todavía. Pero Fue sí, entonces muchísimo sí más había adelante. protestas y sí había huelgas y Ah, etc. De hecho, en la película que les invito a ver para el cineforo, se me ocurrió que hiciéramos un cineforo de una película que seguramente no les voy a decir cuál es, descúbranla ustedes cuando vean el foro. Este, pero que es una película que seguramente ustedes conocen y han visto, pero en esa película hay evidencias de, no digo de huelga, sí, pues, pero protestas, vamos a llamarla protesta. Sí, listo. Profe, una reflexión Estaba también. está Ana Ah, ok, chévere. Ana, adelante. Hola, profe. Bueno, ¿Cómo yo estás? quería comentar, chévere, ¿y usted? Bien, cuéntame. Ajá, la semana pasada cuando yo estaba investigando, bueno, leyendo un poco para realizar el foro, leí algo que me llamó mucho la atención, Ajá. que bueno, en verdad no sé si será verdad o no será verdad, que más o menos en esa época, y usted estaba mencionando lo del Fordismo, que en una empresa, en una fábrica, pues en Detroit, de la empresa Ford, Ujú, llegó un momento que el trabajo era como tan monótono, todos eran como unas máquinas, que los ujú, empleados empezaron como a faltar a la fábrica ujú. porque el trabajo se convirtió como demasiado aburrido. Sí, claro. Entonces ahí decía que la empresa pasó de tener, o sea,
como que la solución que ellos le buscaron, más que preguntarle como que a los empleados, mira, ¿cuál es la razón por la que está faltando? O interesarse en la persona, pues bueno, si ellos van a empezar a faltar, Ajá, vamos a dividir el trabajo por turnos. Entonces los empleados trabajaban por días y pasaron de tener de 15.000 obreros a casi 50.000 obreros, y era claro, obviamente pero una mano de obra que no eran como que ni muy calificada ni nada, porque era como que contrataban a cualquiera porque lo que tenías que hacer era algo muy, muy no básico, necesitaba pues, o sea, formación, claro. exacto. Entonces, wow, eso Y, me llamó mucho la atención porque es decir, o sea, como que a la empresa, claro, producías tanto, era como todo tan mecánico, pero en ujú, ningún momento como que te parabas a pensar y o sea, a pensar qué les pasaba a tus obreros, a tus empleados, por qué estaban faltando. Era como que, bueno, no vienen, ok, contratemos un montón de gente más y sigamos ajá, como con la producción. Es ajá. una cosa que hoy en día creo que es imaginable en una empresa. Entonces, Fíjate, bueno, no, no era no algo es tema, que leí y me pareció como muy sí, sí, interesante. es interesante. Mira, no es tema de esta clase porque es algo que ocurre ya avanzado el siglo XX, ocurre cerca de 1928, 30 y pico por ahí, que es un programa de entrevistas que hubo en la planta Hawthorne. Lo vamos a ver cuando veamos a Elton Mayo. Cuando veamos a Elton Mayo y veamos en Elton Mayo las experiencias de la planta Hawthorne, vamos a ver que una de las experiencias fue precisamente un programa de entrevistas, que no lo vamos a hablar en aquella clase porque o sea, eso viene dentro de 2 miércoles, pero no lo vamos a hablar dentro de 2 miércoles porque no es propiamente tema de la materia, pero yo me voy a recordar de decírtelo. Bueno, el programa de entrevista tuvo que ver con eso, era simplemente personas que estaban a la orden para escuchar, así como consejeros sentimentales, personas que estaban a la orden para escuchar a obreros diciendo me siento mal, estoy cansado, ¿sabes? Esto es aburrido, esto es monótono, tal cual. Y eso lo hicieron con ese programa de entrevistas. Y además fue un programa de entrevistas exitosísimo, donde pasaron miles de personas por el programa, que duró varios años y que en principio lo que tenía era ese objetivo, ser la válvula de escape del obrero que igualito iba a trabajar mecánicamente, que igualito iba a trabajar así estandarizadamente, pero por lo menos le habló a la organización y le dijo, estoy cansado, estoy aburrido, me canso, no sé cuánto. Tal cual. Muy bien. ¿Algo más, Ana? ¿O vamos con...? No, no, o sea, era algo como me pareció muy interesante que leí y bueno, quería compartirlo. Realmente este momento de la historia del surgimiento de la industria es fascinante. Varinia tiene la mano levantada y había alguien más, pero como que la bajó porque tengo solo la manito de... Ah, Geraldine, ok, ok, Yo. ya te vi el micrófono, Geraldine, ok. Entonces, Varinia, adelante, cuéntanos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Ya ¿cómo de estás? noche por aquí, oscurito. No, yo quería hacer dos reflexiones y Ajá, recomendar un video. Primero ajá, recomiendo el video, creo que puede ser, es un documental de History Channel sobre ajá, la comida en la que se basó el surgimiento de América, las grandes industrias de comida, ¿no? ajá, Y el caso específico de Hershey y de Mars, y ajá, cómo uno de los dos, no recuerdo, creo que era Mars, ajá, la empresa esta, el señor de apellido Mars, ujú, terminó siendo un gran, digamos, un gran visionario, construyó lo que eran como unas mini ciudades ujú, cercanas a sus plantas, se negaba a traer leche de otros estados, sino que beneficiaba específicamente a los ujú. granjeros y a los productores locales. O sea, tenía como una visión, digamos, muy avanzada, ¿no? Sí, En sí. ese momento. Y, y cuando la industria empezó a colapsar, paradójicamente, o sea, sus obreros ganaban muy por encima del estándar y Ajá, sin este tema de la competitividad, él tenía una visión bastante, digamos, poco ortodoxa para lo que se hacía en el momento. Y paradójicamente, cuando empezó a colapsar por la crisis económica, ajá, todo el sistema, sus propios obreros se voltearon contra él.
Fíjate. Entonces, él terminó sufriendo mucho, digamos, en lo personal, porque de sentir, yo tenía esta visión y quería hacer las cosas de manera distinta y Claro. ejercer una influencia positiva en mi sector, para que al final sus propios obreros le quemaran la fábrica, Claro. fueran directamente contra él y él tener que tomar decisiones de, mira, vamos contra los obreros. Cosa Sí, que no, ese caso fue súper interesante. Pero entonces eso si quieres compárteme el link y lo voy yo a lo buscar pongo. en History Channel para compartirlo con usted, porque creo que No, hay pues, no, varios pues casos en ese, búscalo con calma, y lo se lo comparte pongo a usted. conmigo y yo lo pongo en módulo 7. Yo lo pongo dentro del tema. Yo lo pongo dentro del tema de Perfecto, me Taylor. parece que puede Ajá, ser valioso. seguro. Y lo otro era un poco una reflexión que hago hoy en día sobre el tema del trabajo intelectual, Ajá. mayormente, digamos, ¿qué te digo yo? De los 60 para acá, pero que hoy en día es totalmente normal y súper Ujú, valorado, ¿no? ujú, Y cómo de alguna u otra forma siento que falta un poco de Taylor en cuanto a la sistematización, en tratar de estandarizar un poco los procesos, en sí, que no todo el mundo haga las cosas en sus tiempos y de sus ujú, maneras y con su musa, por decirlo así, ujú, sino siento que es una reflexión que me deja la clase de hoy de sí, cómo valdría la pena volver a Taylor un poco para no estar, digamos, tan dispersos y tener claro, procesos laborales tan extensos. Esa era claro. mi intervención, profe. Claro, no, bueno, el punto con Taylor es que lo que decíamos hace unos minutos, que no es justo criticarlo, pero el punto con Taylor fue ese, que tuvo luego muchas críticas y fue precisamente por eso, pues, porque era, digamos, como que tan explotador en sus movimientos o tan abusivo en su extremo de estandarización y de cronometraje de los tiempos, que no es que se dejó de usar Taylor, sino que digamos como que se superó, pues en función de lo que estás diciendo tú para, en tu segunda pregunta. Creo que se superó por eso, pues, porque al paso del tiempo hoy el mundo, digamos, es como más de redes, más en una lógica de sistemas que Taylor no vio, pero simplemente porque la teoría de sistemas no existía, pues, o sea, no hay manera de pensar en un Taylor ocupado de motivar, ocupado de comunicar, no había, pues no hay modo ni manera. Pero sí, Geraldine tenía su micrófono abierto, pero nos queda menos de un minuto, Geraldine. Nos volvemos a comunicar para hacer entonces un último segmento, por favor, con las eh, intervenciones que quedan y para hablarles del Cineforo. Nos comunicamos entonces una tercera vez y con eso entonces Geraldine interviene y yo les presento el Cineforo. De acuerdo. Vale,